Estamos en un punto ya de no retorno, señores, de no retorno, ya no solo por lo que está pasando a pie de calle, sino por lo que se está retransmitiendo en televisión. Hoy está declarando Ábalos, ha terminado la declaración, luego entraré en esto, pero antes de la declaración de Ábalos ha ocurrido algo muy importante en este país, algo que no se debería de permitir en un Estado democrático, algo que no se debería de permitir máxime cuando la persona que está hablando es una persona que ha sido condenada en sentencia firme por revelación de secretos. Me refiero al fiscal general del Estado. Ayer vimos un esperpento en televisión, un fiscal general del Estado participando en el señalamiento de los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a un presentador defendiendo a un condenado más que el propio condenado a sí mismo. Pero es que las frases que se han dicho, las frases lapidarias que se han dicho en esa entrevista y que a día de hoy los medios de comunicación pasen por encima de esa entrevista como si no hubiera pasado nada, me parece gravísimo. Me parece gravísimo, porque ayer el fiscal general del Estado llegó a decir lindezas como que él había borrado el día de su imputación todo lo que contenía en el teléfono y que no podía dar una única respuesta. Oigan, no nos tome por estúpidos, pero es que quédense un segundo porque he sacado dos extractos de esta entrevista que me parecen los más significativos. Escuchen lo primero que les quiero resaltar de esta entrevista. ¿Usted cree que el apoyo que recibió de Pedro Sánchez antes, durante y después del juicio, eso le ha perjudicado? En cuanto a imagen de la Fiscalía y su dependencia al Gobierno, sin ningún tipo de dudas, pero porque no se comprende, porque se explica mal la figura del fiscal general del Estado. Lo dice la Constitución que al fiscal general del Estado lo nombra el presidente del Gobierno. ¿Por qué? Porque se van a compartir valores en la persecución de determinados ilícitos. Un fiscal general del Estado nombrado por un gobierno progresista va a defender los derechos humanos, va a creer en la memoria democrática, va a creer que no debe haber delitos de odio, y vendrá otro fiscal general del Estado nombrado por otro gobierno y tendrá otra idea de qué valores son prioritarios para ello. Y es normal que nombre a una persona que sus valores jurídicos sean coincidentes. ¿Cuáles son los valores de un fiscal general del Estado conservador? Le voy a decir, una persona que crea que a las personas tienen que ser tratadas desigualmente, que no proteja a los inmigrantes, sea cual sea el origen y la condición o la edad con la que están en este país, que no crea en la violencia de género, que no crea que hay un machismo estructural en la sociedad española que se traduce en muertes y asesinatos de mujeres, que no crea que este país se merezca que la Fiscalía ayude a recuperar la memoria colectiva de un franquismo y de una dictadura y la dignidad de las víctimas de todo lo que ocurrió en esos años. Ese sería lo opuesto. Dice usted que no se entiende muy bien la institución de la Fiscalía General del Estado. Me gustaría recordarle aquella frase de Pedro Sánchez en una entrevista en Radio Nacional. Desde el independentismo se está preguntando cómo lo va a hacer Sánchez. Acabamos de tener a Laura Borràs y está hablando de qué manera lo va a hacer Sánchez. Como lo estamos haciendo. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, depende del gobierno. Pues ya está. ¿Cree que estuvo acertado? Yo creo que esa frase me va a perseguir no solo a mí, sino a todos los fiscales de este país durante mucho tiempo. No hay entrevista, reflexión, comentario que no saque esas palabras del presidente del gobierno que no se corresponden con lo que dice la ley. Y ya está. Lo dice la ley. Por tanto, a usted no le gustaron esas palabras de Pedro Sánchez. No, me van a perseguir toda la vida. Esa fue la única vez que Pedro Sánchez dijo la verdad, que la Fiscalía depende del Gobierno. Al inicio de este extracto, de esta declaración que les he puesto, el propio fiscal general del Estado reconoce que el Gobierno nombra a un fiscal afín a sus valores. Valores como la ley de memoria democrática, pero es que lo relevante de esto es cuando Évole le pregunta qué valores tiene un fiscal nombrado por un gobierno de derechas. Y está describiendo al mismísimo demonio, alguien que considera que las personas tienen que ser desiguales ante la ley. ¿Pero qué clase de fiscal sería ese? ¿Qué clase de fiscalía es esa? ¿Un fiscal que considera que no existe la violencia de género? ¿Un fiscal...? Pero por el amor de Dios, ni que el fiscal tuviera algo que decir sobre las leyes que dictan los políticos, ¿no? Pues a nadie le parece grave esto. O sea, que desde un programa de televisión a una persona que ha sido condenada, que yo no digo que no se le dé voz, ojo, yo creo que se le puede dar voz a todo el mundo y que se explique. Pero este blanqueamiento, ¿a qué obedece? Y ahora van a ver el señalamiento. O sea, el señalamiento. Parece un asesino en serie poniendo las fotos de sus presas en un tablón. El momento en el que empiezan a hablar
de los magistrados del Tribunal Supremo. Esta podemos decir que es la élite de la justicia española. Sí, la Sala Segunda es el más alto tribunal, bueno, el Tribunal Supremo de nuestro país. ¿Por qué es tan importante controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que a usted le juzgó? El poder que tiene la Sala Segunda del Tribunal Supremo es un poder importante, casi situado, casi de control de los poderes del Estado, incluido la propia presidencia del Consejo General del Poder Judicial. Es un órgano importantísimo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Creo que hay un desequilibrio de poder en la Sala Segunda. Los poderes del Estado no pueden estar concentrados que una sola sala, que además instruye y que además es única instancia y que además es quien pone la sentencia, se concentren en ese grupo de personas. ¿Por qué solo la Sala Segunda la que puede determinar? Solo es la Sala Segunda. La Sala Segunda del Supremo es la que puede determinar el investigar a los aforados. Sí me gustaría decir, creo que con una frase se resume, si me permite, un poco todo. La frase no la digo yo, la dice Jordi Neva, que es un prestigiosísimo catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, y dice lo siguiente respecto... Entonces, si les conocía desde hace 20 años, lógicamente, y tenía una muy buena opinión del fiscal general del Estado, si la justicia no existiera, este señor tendría que haber sido absuelto. Que lo será, señores, que lo será, porque a este señor le acabarán indultando. Pero lo que me parece gravísimo es que desde un programa de televisión se haya atacado a los jueces de esta manera poniendo sus fotografías en un panel y un señor que ha sido condenado. O sea, es que yo no voy a dudar en este caso de si dice la verdad o miente, porque saben que muchas veces he dicho que lo que recoge una sentencia son hechos declarados probados. Pero oigan, indicios, que tengas todas las pruebas que hacen que esas pruebas te podrían absolver y vas y las borras el mismo día en el que sabes que estás imputado. Hombre, por favor, qué manera de reírse de la gente, pero es gravísimo, es gravísimo. En un Estado de Derecho, esto no se debería de permitir, pero se permite porque para algunos existe la libertad de expresión, la libertad de señalamiento, pero para los demás no, porque para los demás ya tenemos, como bien ha dicho el fiscal general del Estado, los delitos de odio. Esto a mí me parece sin duda la noticia del día, aunque lógicamente los medios de comunicación hoy están hablando de Ábalos, pero antes quiero decirles algo. Ayer leí sus comentarios y muchos me dijeron: Begoña, ¿de qué noticia estás hablando? Porque he mirado la televisión y no sale. Algunos hasta insinuaron que me había inventado la noticia. No, señores, la noticia que conté ayer, la noticia del apuñalamiento con consecuencia de muerte para una joven de, parece ser, 16 años, en Barcelona, fue real. Lo que pasa es que los medios de comunicación apenas trataron la noticia porque, como no era un caso de violencia de género, hoy Nacho Abad ha entrevistado a una vecina de esa zona. Y esto es lo que ha dicho la vecina. No lo digo yo, lo dice la vecina. Y van a ver en el fondo de las imágenes al sujeto, que seguramente ahora dirán que es una persona inimputable porque no está en sus plenas facultades de uso, blandiendo un cuchillo antes de ser detenido, que por cierto hizo un trayecto de 40 minutos a pie después de matar a esta niña. Atentado yihadista total, total. O sea, si tú vas a matar no dices Alá, pero cuando dices Alá es un atentado yihadista. Lo que pasa es que hay mucha gente que no lo dice y hay que decir la verdad. Eso es un atentado total. No necesariamente, porque esta persona pudo haber dicho Alá es grande y ser una persona que tiene sus facultades mentales anuladas por su enfermedad, porque tenga una esquizofrenia paranoide y esté en pleno brote psicótico y haya dicho esa cosa, porque sí que es cierto que las personas con enfermedades mentales de ese estilo suelen tener ideaciones que tienen que ver mucho con la religión y con el demonio. La pregunta es, ¿por qué este señor está en España? ¿Nació aquí? ¿O lo hemos importado de otro país? No sé, esa es la pregunta del millón. ¿Y por qué las feministas en un caso como este no dicen nada? Porque es que hay muertes de primera y muertes de segunda. Si te mata tu marido, es una muerte de primera. Si te mata un hijo tu marido, es una muerte de primera. Si es la mujer el que mata al niño, es una muerte de segunda. Y si no es un caso en el que un tipo te quita la vida y encima es extranjero, ni se nombra. Ni se dice, ni se dice. No vaya a ser que nos radicalicemos todavía más. Miren, un despropósito. Y ahora voy con lo que para algunos es la noticia del día, para mí no lo es. El número uno es el número uno. Estaba registrado el teléfono de Koldo como número uno el presidente del gobierno. ¿Quién era M. Rajoy? Pues el número uno, exactamente lo mismo. ¿Va a pasar algo? Pues me temo que de momento no. Y por eso yo ya no le doy importancia a este tipo de noticias, porque al final queda todo en agua de borrajas. ¿Qué ha dicho Ábalos? Bueno, les he recuperado
dos trocitos de la declaración, pero a grandes rasgos yo creo que Ábalos piensa, bueno, esto es lo que declara, no creo que piense eso, pero él lo que declara, su estrategia de defensa, es que le han tendido una trampa, Jessica y Aldama, que Jessica conocía a Aldama, que Jessica fue novia suya, una relación extramatrimonial, porque se la presentó a Aldama y que luego ella en el juicio negó que conociera a Aldama. Por tanto, él piensa que ella declaró después de mediar un pacto con Aldama. También dice que ella misma se autoinculpa en el momento en el que dice que ya no iba a trabajar porque seguramente ha llegado a un acuerdo con Aldama. Pero él mantiene la postura contraria, vamos, que sí va a trabajar, aunque la propia interesada diga que no. Ábalos dice que su mayor pecado, a grandes rasgos, es confiar en la gente como en Koldo, que lo metió allí a trabajar, que es lo que van a escuchar ahora a continuación, y que él no se ha llevado ninguna mordida, que todo lo ha hecho correctamente y la ovación que recibe en el Congreso de los Diputados es más que merecida porque cuando él estaba de ministro no hubo ningún tipo de desabastecimiento con las mascarillas. Aquí tienen al pobre Ábalos declarando. Yo me dediqué especialmente a aquellos que habían perdido la opción que aparentemente iba a ser la ganadora y viajaba mucho. Tuve que moverme mucho, desplazarme mucho y necesitaba un conductor que aguantara, digamos, esos horarios ininterrumpidos porque el personal laboral de la sede pues tiene una serie de limitaciones, ¿no?, en cuanto a descanso y horas. Y me hacía falta alguien que además de conductor hiciera también militancia y que tuviera esa disponibilidad plena. No conocía yo realmente de la gente que yo pudiera conocer, que provengo y procedo de Valencia, no conocía a nadie y Santos Cerdán me propuso a Koldo. Él estaba en ese momento retirado y bueno, y me acompañaba 24 horas al día. Y así estuvimos meses, hasta que luego, bueno, era conductor, pero también hacía seguridad y atención personal cada vez más intensa. Y cuando accedo al ministerio, cuando se me nombra ministro, pues yo, en agradecimiento a todo este tiempo de entrega y lealtad, pues dentro de la posibilidad para que siguiera asistiéndome, pues en la única ubicación que tenía desde el punto de vista de la administración es el equipo del gabinete, ¿no?, donde efectivamente pues es un nivel de asistencia y asesoría muy desigual en función de las necesidades que pueda tener un cargo público, y dentro de los 5 asesores de los que podía disponer libremente, el gabinete es más amplio, pero hay 5 plazas que se puede uno disponer el nombramiento libremente, pues ahí metió a Koldo, pero niega que hubiera metido ni a Claudia Montes, ex Miss Asturias más 30, ni a Jessica. Todo es mentira. Él es un hombre abatido y ha sido una persona víctima de una caza de brujas, ¿no? Y dice que se ha convertido en carne de meme. Por supuesto, yo creo que si de ellos hubiera dependido cargarle el mochuelo a Koldo y hacer ahí el cortafuegos, esto no hubiera pasado. Y yo creo que Pedro Sánchez piensa que la cosa se va a quedar ahí. Muchos también lo pensamos, pero yo me resisto a hacer caso a esa intuición. Yo espero que tarde o temprano, más temprano que tarde, Pedro Sánchez acabe donde se merece. Eso es lo que más espero. De momento, pues tenemos que esperar al año 2027 porque este señor no se ha querido ir antes. En el 2027 vamos a ver qué pasa con la ley de nietos y los pucherazos varios que puede haber y si seremos capaces entre todos de echarle de aquí. Yo creo que lo vamos a tener muy complicado, señores, muy complicado. Estas son las noticias del día de hoy. Recuerden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado y que en mi canal secundario, Begoña Gerpe Directos, subo contenido a partir de las 6 de la tarde. Gracias a todos por estar aquí un día más. Y ahora sí, si Dios quiere, nos vemos mañana.